¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política, con posgrados en la Universidad de la Sorbona en París y en la Gregoriana en Roma. Escritor, profesor, investigador del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y creador y director del portal laiguana.tv. Bienvenido, Miguel Ángel. Un placer estar aquí, querido Oscar. Muy grato tenerte nuevamente por acá. Es un honor. Un balance sobre las recientes megaelecciones. ¿Qué significado tienen y cuál es el nuevo escenario que dejan? Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar de bloqueos, de sanciones, de acoso internacional, el pueblo venezolano sigue votando. Es decir, sigue apostando por la democracia. Más del 80% de los venezolanos creen el voto para decidir el destino del país. Más del 80% rechaza la violencia insurreccional y los atajos. Y la parte incluso más extremista de las oposiciones, a regañadientes y, como se dice en el llano, nariciados, están entendiendo eso. Están entendiendo que es un muy mal negocio para el grueso de las oposiciones, los caminos cortos, los intentos de golpes de Estado, los intentos de invasión, los bloqueos de cuentas de la República internacionalmente, y asisten, insisto yo, a regañadientes. La pregunta es, ¿ganaron o perdieron? Porque es más complicado de lo que se piensa la interpretación de los datos cuantitativos de lo que sucedió. ¿Quién ganó, quién perdió, en tu opinión? Si tú ves el mapa en términos de gobernaciones, fue aplastante la victoria de las fuerzas del chavismo. Aplastante. Ahora, si tú ves el crecimiento de las alcaldías desde el 2008 hasta ahora de la oposición, tú te das cuenta que prácticamente duplicaron el número de alcaldías. Y eso no es cualquier cosa. En cualquier parte del mundo es un éxito rotundo por parte de esas oposiciones. Ahora ahí hay que meter la lupa y ver quién ganó y quién perdió dentro de las oposiciones. Porque perdieron 4 gobernaciones. O sea, la gente no ratificó a los gobernadores de oposición que fueron electos hace 4 años. Y otro dato interesante ahí. Los gobernadores o sus candidatos de la oposición en el poder no es que llegaron segundos. En muchos casos llegaron terceros. Y emergen fuerzas opositoras alternativas en los segundos lugares. Es más, en lugares como, por ejemplo, el estado Lara, Florido le echó la burra para el monte a Falcón. Eso fue calculado. A eso voy. Como fue calculado lo de Miranda con Ocariz. Con Ocariz o Guanipa. Calculó aquí el momento exacto para darle la estocada final a Uzcategui. Y te sumo a esta reflexión. Por eso es que es complicado decir quién ganó y quién perdió de buenas a primeras. Tú miras el mapa y te da una primera opinión. Pero ¿acaso no es, entre comillas, científica? Cuando tú vas a ver, por ejemplo, el caso de Caracas. Guanipa, que iba por la MUD. Un tarjetón que ellos pensaron que era sacrosanto, que ellos se ausentaron, se fueron de la política, se inventaron un gobierno paralelo, se fueron a unos autos exilios dorados. Este señor Guanipa se dijo incluso disque embajador de Venezuela en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Oscar? Guanipa llega de tercero en Caracas. Y Ecarrí, con su partido Lápiz, que era un partido prácticamente simbólico, que se presentaba a las elecciones con un carácter, insisto yo, casi de saludo a la bandera, es la segunda fuerza para la alcaldía de Caracas. Un símbolo acertado, pero una campaña desacertada. Y hablaremos de las campañas. Y llegando además la oposición en un divisionismo que ya, y esto lo vaticino yo, se terminó en cuanto tal. ¿En qué sentido? Las fuerzas alternativas de las oposiciones que llegaron en segundo lugar y que dejaron de un lado la lógica Leopoldo López, la lógica Guaidó, la lógica Guanipa, la lógica Vecchio, la lógica Ledesma, quedaron por votación
echadas a un lado. Y eso reconfigura entonces las fuerzas de la oposición, porque es cierto que el chavismo arrasó, pero también es cierto que emergió una oposición democrática, no radical, no violenta, como vencedora. Y el gran perdedor, si tú me lo preguntas, de esta contienda electoral fue precisamente la MUD y sus adláteres, es decir, todos aquellos que apostaron durante años a aquí no hay que votar, aquí no hay condiciones electorales, por favor, Unión Europea y Estados Unidos, colóquenos en Miraflores, aunque sea sangre y fuego. ¿Tú no crees que el triunfo de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, de Galíndez en Cojedes, de Rosales en el Zulia, que son veteranos políticos, digamos que vienen de la Cuarta República, revela, no el triunfo de un estilo de liderazgo, revela la incapacidad de la oposición para renovarse, que la generación de relevo ha sido un fracaso? Los vencedores por parte de la oposición de estas gobernaciones, comenzando por Manuel Rosales, hacen parte de un fenómeno que podríamos tildar de latifundismo electoral. Es decir, ahí hay más bien liderazgos, a ti te gusta mucho la expresión mesiánicos, que siguen viviendo, en el caso de Manuel Rosales, de esos 500.000 votos que él tiene seguro en el estado Zulia. Entonces, aquel que piense que en el Cuenta con un partido regional también. A eso voy. Aquel que piense, que se lanzó además separadamente en estas elecciones, aquel que piense, Óscar, que Manuel Rosales representa un partido político nacional o que en sí mismo representa una propuesta política, no, señor. Manuel Rosales gana por personalismo, que es lo que la oposición ha criticado siempre a Chávez y al chavismo. Bueno, también se castigó la gestión del y una exgobernador. torpeza muy grande porque de relanzar, y esto yo lo digo con el mayor respeto por el personaje, a un Omar Prieto que nunca ganó la elección de la gobernación, él llegó de segundo, y de un Willy Casanova que casi pierde contra él mismo cuando fue gobernador. Cuando se lanzó alcalde en su primera y única gestión, ganó con poco más del 50%, lanzándose prácticamente solo. Entonces, las anteriores elecciones regionales y municipales no pueden ser consideradas como elecciones, y esto lo coloco entre comillas, normales o normalizadoras o normalizantes. En este caso sí. Y desgraciadamente el PSUV en el estado Zulia fue muy mal representado, tanto en la gobernación como en la alcaldía, con un amplio rechazo por parte del pueblo zuliano y del pueblo maracaibero. Entonces, esto también nos llama a nosotros a una reflexión y a una autocrítica sobre los cuadros a los cuales seguimos nosotros apostando. Y hay que también, en honor a la verdad, felicitar las primarias en el PSUV que terminaron cobrando y terminaron siendo efectivas. Fue una decisión exitosa. Y decisión que no realizó la oposición, y terminaron archifraccionándose y perdiendo plazas que eran naturalmente de ellos. Estamos en un escenario multipartidista, multipolar. Hay 3 o 4 grupos. Ya no hay un bloque opositor, hay varias planchas, digamos, o varios sectores de oposición. ¿Qué implica eso? ¿Qué impacto puede tener sobre la dinámica política cuando se anuncia el fin de la polarización, el fin del empate catastrófico, el fin de la derrota de la estrategia insurreccional? ¿Qué puede significar el surgimiento de un panorama multipartidista? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, fundador y director ejecutivo de laiguana.tv. Te preguntaba sobre el nuevo escenario multipartidista. Fin de la polarización, termina el empate catastrófico, emerge una nueva realidad. Ya no son 2 bloques, son distintas opciones y distintas fuerzas. Se está acabando una especie de dictadura dentro de las filas de
las oposiciones en Venezuela. Y esa dictadura, y lo digo con todas sus letras, estaba protagonizada por el G4. G4 y la Casa Blanca. Es lo mismo. Es lo mismo. El G4 es el tarantín de cartón mal pintado que la Casa Blanca puso en Venezuela para su representación. ¿Qué pasó? Que durante muchos años, con la excusa Chávez vete ya y después Maduro vete ya, se creó una especie de dictadura en la cual unos cogollos, a imagen y semejanza de los cogollos de la Cuarta República, Acción Democrática, COPEI, pero ya dividido en dos partidos y dos partidos, Unión, un nuevo tiempo, Acción Democrática, por parte de la supuesta socialdemocracia, y al final Voluntad Popular y el partido Primero Justicia, que representaban a los social cristianos. Es decir, exactamente Acción Democrática y COPEI, pero dividido ya ahora en cuatro partidos. ¿Qué pasa? Y volvemos, por ejemplo, a los ejemplos de Morel en Nueva Esparta o de Manuel Rosales en el Zulia. ¿Qué está pasando? Que esta dictadura se acaba de romper, y así responde a tu pregunta. Que aquí muchos liderazgos alternativos, y pienso por ejemplo en el Estado Miranda, pienso por ejemplo en el alcalde de Chacao, pienso por ejemplo a este movimiento vecinal, Fuerza Vecinal, en el cual la mejor campaña electoral es mantener una línea o varias líneas de WhatsApp abiertas para en tiempo real decirte se dañó tal bombillo en la principal de Altamira, hay un bote de agua, no vinieron a recoger la basura, y al final ellos están institucionalizando y fundando, interesantísimo esto, Oscar, un nuevo estilo de hacer política por parte de la oposición. A través de las redes y de la cercanía. La cercanía, la campaña electoral en Chacao, con Fuerza Vecinal, con este movimiento y con este movimiento de vecinos, al fin y al cabo presenta una nueva metodología por parte de la oposición. Ya no es la metodología, y esto es muy, muy importante, de voceros de la oposición que no tienen cargos, Oscar, que tienen años sin ser votados por nadie, que no tienen ningún tipo de gestión, que se inventa un gobierno paralelo y ya está, que nos llevaron a las guarimbas, que en las guarimbas encerraron a su propia gente, en el caso de Caracas, en el este de Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Que es una especie de dictadura del chantaje, donde con la excusa de Chávez vete ya, Maduro vete ya, se han incrustado en el poder, y el chavismo no podía hacer nada ahí. Ahí solamente esta dictadura podía ser revertida por la misma oposición, y es lo que ha venido pasando. En un primer momento, porque es importante la historia, los venezolanos desgraciadamente tenemos corta memoria histórica en algunos casos, comenzó con la rebelión, ¿te acuerdas tú? Del interior. Comenzó con una parte de la oposición que en el momento en el cual Guaidó se pensaba César de la política venezolana, se lanzaron a la Asamblea Nacional y tienen representación en la Asamblea Nacional. Con esta rebelión de las provincias por parte de la oposición comenzó una fractura que impactó no solamente a la oposición, Chemel, y aquí voy a tu pregunta, impactó a toda la política nacional y a toda la reconfiguración nacional. ¿Qué son estas mega elecciones? Una especie de factura, después que comiste en el restaurante, una especie de factura, mira, tienes que pagar tanto, poco o mucho, y aquí hay varios personeros de la oposición, pienso yo en Florido, pienso yo en Guanipa, que en cualquier país medianamente normal ya tenían que haber renunciado. Un Guaidó, un López, un Capriles. Ya tienen que renunciar, presentar la renuncia. Por menos que eso se fue Iglesia de Podemos. E incluso si vamos a una lógica de empresa privada, si vamos a una lógica empresarial, tendría que presentar ya su renuncia porque fue un fracaso total y llevó a la quiebra a la empresa en este caso. Pero aquí, por lo que huelo, siguen con las prepotencias y siguen tratando de eternizar esta dictadura del G4 que ya está pegada con Salivemón del Oro y que ya a partir de este momento no tiene ningún tipo de influencia, porque ahora tenemos dos procesos interesantes. Vamos a ver qué va a pasar. Tenemos el revocatorio el año que viene y según nos dice el encuestador Interlace, más del 50%, casi el 60% no quiere el revocatorio. No sé sí, 56%. 56%. Y tenemos en 2 años que son porque nada. La gente ya no quiere más lío. Y piensa que convocar a un revocatorio significaría, bueno,
Volver a la confrontación. Y avivar la en 2 años confrontación. tenemos unas elecciones La gente prefiere presidenciales. esperar Y 2 años son nada. el término del mandato del Y 2 presidente. años son nada. La pregunta es, una oposición archidividida, una oposición con graves heridas después de estas mega elecciones, ¿se logrará unir? Tienen 24 meses para democráticamente sacar a Maduro del poder. Son solamente 2 años y el nivel de divisionismo, el nivel de división dentro de la oposición es apocalíptico. Sí, está atomizada totalmente. Pero eso no necesariamente es negativo, porque implica que cada fuerza, cada sector, cada partido va a luchar por construir una identidad propia y competir. Y la unidad ya no se dará en torno a la negación, Chávez vete ya, Maduro vete ya, en torno al no, sino la unidad debería darse en torno al sí. ¿Cuál es el proyecto de país que Propositivo, presento? correcto, correcto. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, Será la oposición, yo lo que observo como necesidad para dar inicio a este nuevo ciclo político es que la oposición no necesariamente marche unida, sino que construyan los distintos factores una identidad propia. ellos, para llegar a la unión, Y la unión sobre la base de una propuesta. correcto, para llegar a esa unión que está muy lejana y no sé si 2 años le va a bastar, tienen que construir esas identidades propias, porque yo no me puedo unir si yo mismo no tengo una unidad. Y aquí rápidamente te voy a responder con Hugo Rafael Chávez Frías. Unidad, lucha, batalla y victoria, y no lo digo en términos de militancia ni de consigna, Ni en términos propagandístico. semánticos. Antes de irse físicamente a este mundo, ¿cuál fue realmente el planteamiento de Hugo Chávez? Batalla, victoria, está bien, son Unidad. 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 Sin unidad no hay batalla posible, sin unidad no hay victoria posible. La diferencia entre un mapa rojo, con el que amanecimos el pasado lunes, y un mapa que hubiera podido estar azul, Fue la unidad. es la unidad. Es la unidad. Y la oposición no lo ha terminado de entender. Yo observo también que la oposición va reencontrándose con el país, va reencontrándose con el modelo. El chavismo, a pesar de que no logró mayoría electoral, ganó la mayoría de las gobernaciones, alcaldías y las asambleas legislativas, consejos municipales, sigue siendo la fuerza hegemónica. Es decir, las ideas dominantes hoy en la sociedad venezolana son las ideas del chavismo: justicia social, igualdad, redistribución del ingreso, respeto, dignidad, Nacionalismo. nacionalismo, soberanía. Bolívar. Esas ideas ya las comparte el resto de la sociedad. ¿Cómo puede competir la oposición en ese escenario? Me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, creador y director de laiguana.tv. Te preguntaba, Miguel Ángel, acerca de estos nuevos escenarios. El chavismo es la más grande minoría política, pero es la principal fuerza hegemónica. ¿Qué quiere decir eso? Que las ideas del chavismo son las ideas dominantes en la sociedad. Hasta los empresarios o una nueva élite empresarial reconoce en el modelo de inclusión una necesidad. Ya no se discute el modelo de inclusión. En estas elecciones no se discutía la salida del presidente Maduro. En estas elecciones la palabra clave no era cambio, eran soluciones. Recuerdo hace unos años cuando se convocaron las elecciones municipales, la oposición intentó convertir esas elecciones en un plebiscito. Eso ya no ocurrió. Entramos en una etapa de estabilidad, de convivencia, de tolerancia, que ojalá se mantenga. ¿Cómo competir contra una fuerza hegemónica como el chavismo? Oscar, lo primero que yo debo decir, y esto yo lo digo como científico social, como doctor en filosofía política, Chávez ganó. Chávez ganó desde el punto de vista
sociológico, Chávez ganó desde el punto de vista más aún político, pero lo más importante es que Chávez ganó desde el punto de vista simbólico. Todo el mapa simbólico venezolano está caracterizado ahora por la política que Chávez inauguró. Yo recuerdo cuando Enrique Capriles comenzó en su campaña presidencial contra Chávez y después contra Maduro a hacer promesas chavistas. Sí. A parecerse al chavismo. Y en aquel momento nosotros estuvimos aquí conversando. Se dijo, ¿para qué la gente va a votar por la copia si tiene el original? Claro. Y lo hacía más por exigencias del marketing que por convicción. ¿Te acuerdas con el tema de Lula? Sí. Cuando prácticamente Capriles dijo mi aliado y mi modelo a seguir era Lula. Y Lula, ¡epa, yo soy chavista! A partir de ese momento... Eso implica una carencia de una visión propia de sociedad, de país. Correcto, es que la visión propia que quiso proponer durante muchos años y que sigue tratando de proponer fue la continuación de la Cuarta República. Sí. Y se dice en términos monárquicos, la restauración. O sea, la propuesta de la oposición hasta hace muy poco, hasta que empezó a hacer propuestas como copias de las propuestas del chavismo, fue vamos a volver a la cuarta. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Que se está configurando un nuevo tipo de oposición que está pensando más en un discurso político de soluciones puntuales, capacidad de gestión. Pero todavía son partidos pequeños excluidos de la lógica de la Casa Blanca y de la Unión Europea. Chávez vaticinó, y vuelvo al fenómeno Chávez como fenómeno histórico, porque si no, no podemos entender lo que está pasando en Venezuela. Chávez en muchas ocasiones dijo, en este país, mira lo que te voy a decir, en este país tiene que nacer una nueva oposición democrática. Y ahí dijo, no es el chavismo quien la puede crear. Y moderna. Estas megas elecciones, al parecer, son la génesis de esta nueva oposición democrática que busca soluciones y que no está empeñada en sacar a sangre y fuego al presidente de la República de Miraflores. Esto es uno de los primeros grandes resultados de esta mega elección. Una oposición que por ahora es excluida, es execrada por la Casa Blanca, por el G4, por la Unión Europea, pero acaba de ser bien votada, y diría yo, como dice aquel Felipe Pirela, no mal querida, sino bien querida por una parte del electorado. Y esto marca un hito fundamental en el reequilibrio de poderes. Debe ser incorporada en los procesos de diálogo en México. Jorge Rodríguez ya planteó que algunos de estos partidos deberían estar sentados en México, cosa que yo apruebo, porque efectivamente ya después de estos resultados no podemos decir que sentarnos con las oposiciones es sentarnos con el G4 o con el gobierno paralelo. Ahora aquí la representación, millones de votos van para estos partidos fuera del G4, y esto efectivamente es una buena noticia para el chavismo, para los independientes y para los opositores, porque se reconfigura y se reinstitucionaliza la política venezolana, incluso la política electoral. La abstención, en mi opinión, la abstención Me interesa mucho tu opinión como presidente de interclase. La abstención fue derrotada. Estamos hablando de más de 40% de participación, lo cual en cualquier país del mundo es tremenda participación. Incluso en cualquier país del mundo para elecciones presidenciales. Aquí estamos hablando de municipales y regionales. Discúlpame, Oscar. Incluso si restas la diáspora, si restas los venezolanos que están afuera, la participación real supera el 50%, 52, 53%. Yo creo que se afirmó nuevamente la voluntad democrática y electoral de los venezolanos. En otros países del mundo adversos a Venezuela, como Chile, países de la Unión Europea como Hungría, se dieron elecciones, paralelamente, elecciones presidenciales incluso. En Chile creo que la participación no superó el 50%. Y nosotros aquí entonces tenemos una participación, porque se nos quiere vender una baja participación comparando las elecciones presidenciales. No se pueden mezclar peras y manzanas, diría yo mangos y nísperos. No se pueden mezclar mangos y nísperos. Entonces, sí hubo una participación, esto lo coloco entre comillas, normal para un evento de esta identidad. Sí. Es decir, que por ahí no van los tiros. Y importante también, y hay que decirlo, es que más que el fenómeno de abstención,
más que la preocupación por el fenómeno de abstención, yo creo que aquí hay que replantear nuevamente una preocupación por el fenómeno de la despolitización. ¿Tú crees que hay un proceso de despolitización? Sí lo creo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues yo creo que si bien la campaña se orientó más hacia las soluciones que a las posturas ideológicas, el país está muy maduro políticamente. El país asumió las elecciones y cerró el ciclo definitivo de la polarización. Pero hay una parte del país, una parte muy importante del país, de hecho tú dijiste una expresión fundamental, hablaste del chavismo como la más grande de las minorías. Y te pregunto yo, ¿y cuál es la mayoría en este momento? La que no está saliendo a votar en todas las elecciones. Entonces, esto es un hecho constante. Porque está desilusionada de ambos extremos. A eso voy. Entonces, pero es un sector que no fue a votar, creo yo, porque no tenía por quién votar. No tenía opciones. Una oposición que lucía sin identidad, dividida, fraccionada, con un torpe discurso electoral, nunca fue atractiva para estos sectores que pudieran inclinarse por otra opción. Recuérdate que uno de los grandes logros de Hugo Rafael... Pero hay que atender ese proceso que señala, claro, de la despolitización. En un país donde la política se convirtió en el pan nuestro de cada día. Recuérdate que uno de los grandes logros de Hugo Rafael Chávez Frías fue la politización después de los caóticos años 90 que acabaron con la vocación democrática de los venezolanos y las venezolanas que no creíamos en el hecho electoral. Bueno, durante buena parte de estos 20 años, Venezuela se destacaba por romper récords de participación electoral. Quiero que sigamos hablando sobre el tema de la abstención, la participación y la despolitización del país. La supuesta despolitización del país. Correcto, entre comillas, una hipótesis. Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, creador y director de laiguana.tv. Le preguntaba sobre el significado de la abstención. ¿Despolitización acaso? Interesante entonces hacer esta distinción fundamental entre abstención y despolitización. La abstención puede ser un fenómeno coyuntural. La abstención tiene que ver con un hecho... Que no es el caso. Que no es el caso. Ya en el segmento anterior demolимos este mito de la abstención. La participación fue significativa. Pero en todo caso, la abstención es un fenómeno coyuntural que tiene que ver con una coyuntura electoral precisa, una elección. La despolitización es un fenómeno estructural. Exacto. Que en cuanto estructural está acompañando los últimos procesos electorales. Y aquí yo voy a Hugo Rafael Chávez Frías, insisto, que hay que estudiar desde el punto de vista politológico para entender cómo llegamos hasta aquí. Hugo Rafael Chávez Frías propuso la politización como elemento fundamental de su vocación política. Y lo logró. Acabó con la despolitización del final de la Cuarta República en los años 90 y planteó un récord de eventos electorales, una nueva constitución, por ende, votada además por el pueblo venezolano, por lo cual nace una nueva república, y todo esto en el marco de un proceso muy ferviente, de mucha ebullición política y participativa. De mucho protagonismo popular, sí. Acabas de adelantarte a la expresión fundamental de la Constitución, participativa y protagónica. Sí. Adelante. Además, yo añadiría que Chávez creó una nueva narrativa, una nueva simbología, una nueva manera de acercarse a la gente. Una nueva épica. De ejercer la política cercana a la gente y una nueva épica. Que es la épica electoral, la batalla ahora de Santa Inés. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, elemento fundamental, insisto, se coloca en la Constitución una democracia participativa y protagónica. Como decía mi querido amigo Rigoberto Lanz, las palabras, que en paz descanse, las palabras no son neutras. Las palabras, entonces, participativa y protagónica. Entonces, en la narrativa, en la épica, estaba ya sustentado una ferviente participación política por parte de los venezolanos y las venezolanas, que no es solamente el sector chavista, porque las elecciones presidenciales, todas las elecciones presidenciales de Hugo Chávez fueron la participación fue histórica. Y además la inscripción
en el Consejo Nacional Electoral por parte de una porción importante de los venezolanos que no participaban en la Cuarta República. La pregunta es la siguiente, Oscar, y no las hago aquí, a los usuarios, a ti, a mí. Los últimos eventos electorales, vamos a hablar de los últimos, vamos a hablar de los últimos años, nos están diciendo que está mermando la participación, que hay un proceso de despolitización y que la gente se está volcando a lo que decía Alexis de Tocqueville por ahí, por el final del siglo XIX en su libro La democracia en América. Él decía, la gente se va a cerrar en ses petits et vulgaires plaisirs. La gente se va a cerrar en sus pequeños y vulgares placeres y va a dejarle la política a los políticos. Hoy día hay un discurso, yo no sé qué te dicen los focus groups, yo no sé qué te dicen las encuestas, pero hoy día hay una parte muy importante de los venezolanos que dice, yo lo que quiero es que me dejen trabajar. Sí. Que era el discurso del final de los años 90. Sí. Era el discurso del final de los años 90. Están exigiendo capacidad de gestión, porque el fin de la polarización también implica, no el final, pero sí una disminución del conflicto que llevó a Chávez al poder, el conflicto entre ricos y pobres, entre excluidos y élites. Ya para los venezolanos el modelo de inclusión no tiene discusión, está y llegó para quedarse. ¿Cómo observas? Claro está, a esto también. Porque aquí hay componentes ideológicos fuertes. Ahora la gente quiere gestión, quiere que alguien resuelva el problema del agua, del transporte, de la electricidad. Hay unas demandas muy fuertes de gestión. Aquí tiene que haber una actualización pero no política. Abandonan el marco social y político. Aquí tiene que haber una reconfiguración interna a los mismos partidos políticos, y esto yo lo discutí en aquel programa Cayendo y Corriendo Venezolana de Televisión con el mismo Chávez una vez. Le preguntaba por los partidos políticos y yo colocaba en entredicho a los partidos políticos. La pregunta es ahora, ¿los partidos políticos se han convertido neta y exclusivamente en plataformas electorales y en muchos casos electoreras? Sí. Es decir, que han dejado también su vocación en muchos casos ideológica, programática, de identidad política. Que es la gran carencia de la oposición. Aún hoy, la gran carencia de la oposición. No tiene identidad, no tiene propuesta, no tiene un color, no tiene símbolos, no tiene narrativas propias. Solamente que se vaya Chávez y que se vaya Nicolás. Es decir, pero eso está cambiando, ¿no? Pero todavía carece de esa Y volvemos al inicio del programa. Está cambiando por parte de pequeños, entre comillas pequeños, ahora de pequeños partidos políticos opositores excluidos por el G4, que ahora están tratando de inaugurar una nueva forma de hacer política por parte de la oposición. Ahora, también del lado del chavismo, el chavismo en medio de su triunfo tiene que también saber que se comenzó en unas elecciones presidenciales, hay que decir, que ganó con alrededor de 7 millones de votos Nicolás Maduro, y que eso ha venido mermando a alrededor de 4 millones de votos. Entonces, ahí está faltando también gente. ¿Dónde está esa gente que está faltando? Y entonces, ahí comienzan a ser un sector despolitizado en términos estructurales. O decepcionado, quizá. La decepción es la causa, el efecto es la despolitización. Y que en muchos casos entonces llega a un utopos, a un no lugar, decepcionado, y se encuentra en este lugar con una parte de la oposición muy decepcionada también, y esta parte del venezolano decepcionado, despolitizado, es la que hay que ir a rescatar, y no solamente en términos electorales para amasar votos por partido político, sino en términos de democracia participativa y protagónica. Hay que ir a buscar, y que el partido, el líder, los partidos o los líderes que vayan a buscar a estos chavistas y a estos opositores decepcionados, despolitizados, triunfa. Decía García Linera, frente a este fenómeno, decía que llegaba el pueblo reclamando. Hemos luchado, nos hemos sacrificado, hemos vencido, ahora quiero que llegue el agua a la casa. Completamente. Quiero que haya transporte. Quiero ir al supermercado y conseguir alimentos. No quiero despertarme a las 6 de la mañana. Quiero comer 3 veces al día, no quiero despertarme a las 6 de la mañana a esperar una bombona que nunca llega. Sí. No puedo seguir esperando mi caja CLAP. Lo que cambió quiero entonces fue... electricidad, claro. Quiero agua potable.
y de Tazón para allá, la Venezuela fuera de Caracas, también en muchas zonas de Caracas, pero la Venezuela fuera de Caracas, en muchos casos se encuentra en la prehistoria, con carreteras de arena, ausencia de agua, iluminación urbana completamente desaparecida. Sobre todo en el interior del país. Por eso, entonces eso es una cita, porque no todo es coyuntura política, no todo es marketing político, no todo es la Casa Blanca, no todo son las sanciones, no todo es la OEA. Lo que hay entonces es un proceso de distanciamiento de la política. Correcto. La política vista como el debate de los grandes temas. Ya no solo son los grandes temas, sino son los temas cotidianos. Eso implica lo que algunos autores llaman la biopolítica. Emerge una nueva manera de hacer política que implica cercanía, escuchar, una relación amorosa, cercana, pragmática, acompañada de ingredientes ideológicos. ¿Qué crees tú? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, creador y director de Liguana.tv. Te preguntaba sobre las nuevas maneras de hacer, de realizar, de ejercer la política. Se habla de biopolítica, de pospolítica, una política más cercana con el ciudadano, una política amorosa, que busca resolver ya no los grandes temas ideológicos, sino resolver los problemas cotidianos de la gente. Se habla de la política de la cotidianidad y de la cercanía. ¿Qué crees tú? De hecho, Michel Foucault... Que yo creo que Chávez, eso que llamamos biopolítica, la ejerció desde el primer día de su gestión. Sí, Michel Foucault en siglo XX, el pensador francés, fundó el concepto de biopouvoir, el biopoder. Es decir, el poder que puede tener el poder sobre los ciudadanos. Y él hablaba de micropoderes en relación a la vida. Él decía, de ahora en adelante ya tú no vas a encontrar a una persona torturada en la plaza pública como en el medioevo. De ahora en adelante encarcelar no va a ser la única forma de violencia que se le puede ejercer a un ciudadano. Él dice, ahora van a haber muchas formas de micropoder, de microbiopoder, que se van a encargar de tenerte controlado, pero a partir de tus carencias o tus necesidades biológicas. Cuando nosotros nos damos cuenta, y esto hay que decirlo, que una parte importante de la población no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso al gas, no tiene acceso al servicio eléctrico. Y eso no necesariamente entra en el debate capitalismo-socialismo. Entra en el debate de la biopolítica. Claro. Son elementos básicos de la gestión. Incluso Oscar, de la subsistencia humana, claro, de la sobrevivencia humana. Es decir, ¿qué propuesta política tú le puedes hacer a una persona que no tiene agua potable, claro, que no tiene electricidad, que no tiene gas? Es decir, comenzamos nosotros entonces una reflexión política desde la base, desde la necesidad más precaria. Ya no estás diciendo que para mí es una de las grandísimas preocupaciones en este país, el tema de la educación. Sí. Ya ni siquiera estás planteando que vas a hacer grandes autopistas o que vas a lanzar un satélite. Ya al fin y al cabo tienes que garantizar los servicios básicos y mucha gente se cansó de esto porque al fin y al cabo la respuesta que se le está dando desde diferentes sectores políticos a estas carencias básicas son respuestas ideológicas y tú no puedes resolver con ideología, en el peor sentido de la palabra, la ausencia de gas, de agua o de electricidad, porque la gente te va a mandar... La polarización puede estar allí, ¿no?, en la capacidad de gestión, en la cercanía del liderazgo y en los factores que tú llamas factores biológicos. Ahí puede estarse dando la nueva polarización. Y en el modelo económico. Claro, modelo económico, capacidad de gestión. Aquí la gente está cansada de los shows. Sí.
gobernadores que bingo y lucecita y miniteca. En este caso, ¿cuál es la agenda del chavismo? Y tarimas. ¿Cuáles son las tareas del chavismo? Resolver los Que problemas. ganó las elecciones, por supuesto las ganó, pero Resolver los problemas perdió votación. básicos. La ideología no puede suplir las necesidades básicas, Claro. porque si no se convierte en odiosa. Aquí el que llegue resolviendo los problemas básicos se convierte en un mesías. La agenda del chavismo en esta nueva realidad del fin de la polarización y de un escenario multipartidista. La agenda del que chavismo... tiene que aprender ahora o reaprender La agenda el del chavismo tiene que estar fundamentado, Oscar Schemmel, en la solución Capacidad fáctica, de gestión. real e inmediata de los problemas básicos del pueblo venezolano. Narrativa. Uno. Ajá. Dos, tiene que estar fundamentado ya en un modelo económico que pueda garantizar la redistribución social, que es una de las banderas del socialismo, pero que esto sea conjugado con una apertura económica inteligente, tolerante, con capacidades de gestión de gestión y de estrategia. Y por último, la agenda chavista, y esto es muy importante para mí, tiene que estar centrado en la educación. Venezuela se está yendo a la prehistoria en términos educativos. Carencias muy grandes en nuestras escuelas básicas, carencias muy grandes en nuestros liceos, carencias muy grandes en las universidades, problemas muy grandes con los maestros y profesores, ausentismo por parte de los estudiantes. Y esto no tiene que ver solamente con el fenómeno de la pandemia. Un país sin educación va a ningún lado. Pero todo eso, aún haciéndolo bien, si no lo comunicas acertadamente, se pierde la mitad del impacto. La sempiterna discusión que hemos tenido tú y yo desde hace muchos años, incluso en este programa. Si no llega aquí y aquí, se desvanece. Nosotros no podemos seguir en el mundo de las consignas, rodilla en tierra, no sé, Sí. no, ya eso Ya no da respuestas. no da respuesta, Sí, sí. ni es más, es cansón. Sí. Es cansón. Y nosotros tenemos que plantear una comunicación política que vaya más allá de mirarlos el ombligo. Y desgraciadamente, muy desgraciadamente, el Sistema Nacional de Medios Públicos, muy desgraciadamente la comunicación del chavismo es una comunicación que desgraciadamente se está hablando a sí misma, se está mirando el ombligo y le está hablando solamente a un pequeño grupo de militantes. El chavismo tiene que tener como vocación comunicacional hablarle a todas y todos los venezolanos, y ahí, junto con los dos elementos anteriormente planteados, está el triunfo y el futuro de las fuerzas chavistas en Venezuela. Y yo añadiría que es necesaria una voluntad, una fuerte voluntad para construir consensos en un escenario, en un territorio que ahora es multipolar. Algo muy positivo que nosotros lo planteamos en otros programas aquí contigo fue el tema de la identidad nacionalista. Yo creo que ahí tiene un punto positivo Ahí el hay algo chavismo. importante. Sí. Con el tema de los deportistas y los triunfos, pero también de las imágenes de los mismos, sí. con el tema del Sistema Nacional de Orquesta, es decir, con el tema de también, mira, que parece algo netamente simbólico. Vemos de más en más banderas en las venezolanas en las calles de Venezuela. Tú vas a París y prácticamente cada cuadra, cada 100 metros hay una bandera francesa en los grandes bulevares. Entonces, esa agenda la ha sabido leer muy bien, y aquí yo tengo que felicitar también a Nicolás Maduro, en el sentido que han rescatado, e insisto, lo hemos conversado mucho públicamente nosotros, Oscar, incluso en este programa, han rescatado una identidad, un nacionalismo, un orgullo de ser venezolano, y esto se está viendo incluso palpado en la autoestima de los venezolanos y las venezolanas, que fue el primer ataque que se nos dio, y lo hemos hablado varias veces nosotros. Hoy día, venezolanos, chavistas, independientes y opositores, cada día más, y después de 3 o 4 años de ataques muy fuertes, nos sentimos cada vez más orgullosos de ser venezolanos, y esa es la vía. En esa agenda que hablábamos, no es suficiente la capacidad de gestión. Lo que te va a hacer competitivo, diferenciado, es la narrativa. Claro, porque fresca. capacidad de gestión la van a ofrecer todos. Está en la narrativa, claro, en la capacidad de gestión, pero sobre todo en la narrativa, la posibilidad de diferenciarse y de competir. Quería preguntarte para cerrar por la nueva etapa de la Iguana.tv. ¿A dónde va la Iguana.tv? ¿Cuáles son los retos de un portal de este tipo en las nuevas realidades? ¿Para dónde va la Iguana.tv? Bueno, con estas nuevas instalaciones, primero que todo, a crear una plataforma de transmisiones televisivas 2.0 desde Internet, que tú la puedas ver en tiempo real desde aquí, que pueda ser reducible a un celular,
que pueda ser potable para el público de 18 años que está entrando en la política, que sea colorida, que tenga títulos llamativos, pero que sobre todo, Oscar, esté respaldada por los hechos y por la verdad. Laiguana.tv es un medio fresco, juvenil, honesto, para todas las audiencias. E independiente, claro, y autónomo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional electoral. Espero que podamos seguir conversando en este mismo espacio. Gracias a ti, querido hermano y amigo, y felicitaciones por, no solamente porque Interlaces volvió a ganar otra elección, Interlaces dio en el clavo los números de abstención, los números que se estaban dando para algunas de las gobernaciones. Volvió a ganar Interlaces estas elecciones, te felicito. Gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la convivencia democrática. Hasta pronto.